comunicación. Empecemos. El título del mensaje esta mañana es Jornadas. Salmos, el capítulo 2, bendito el Señor, el versículo 12. Salmos capítulo 2, versículo 12 dice: honrad al Hijo, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino cuando de repente arda su ira. Bendecidos todos los que confían en Él. Colosenses, el capítulo 1, versículo 15 en adelante. Voy a leerlo porque será la raíz donde partiremos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y termina el autor diciendo: del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Abarca toda su creación, es decir, toda la creación está dentro de Él, y Él anima toda la creación. Todo lo que existe está concatenado, está conectado, está influyendo la imagen del Dios invisible. La iglesia occidental está dentro del Creador infinito, lo dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y el infinito Creador está dentro nuestro. El versículo 18 dice: el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Lo dice claro y fuerte el apóstol Pablo en una magistral carta a la iglesia en Colosas. Nosotros somos finitos, nosotros tenemos un comienzo y un fin, nuestros cuerpos son mortales. Cuando vemos nuestro gran Cristo, Cristo Jesús, le dio un cuerpo a la iglesia occidental, siendo Él la cabeza, su iglesia el cuerpo, la iglesia su recipiente, donde deposita su gloria, donde reposita su santidad, donde deposita la educación que la iglesia necesita transmitir a un mundo que está perdido, para que Él se manifieste educando ese cuerpo, esa iglesia, con la enseñanza y la educación en la palabra. Sin la enseñanza y la educación espiritual zozobraremos. La voz de Dios, el pensamiento se transforma. La palabra del Señor dice en el libro de Juan, uno de mis capítulos preferidos de toda la Biblia, Juan capítulo 1, lo leemos cientos de veces, pero aquí tiene más relevancia. Dice, la voz de Dios, el pensamiento se transforma, el verbo se hizo carne, logos en la palabra, y la palabra se transforma. La palabra es la manifestación del pensamiento, es un hecho, es la acción, el verbo. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo, son las fuentes donde consulto, y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2 dice: este era el principio con Dios. El versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, lo dice Juan, gloria como del primogénito, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y por sobre todas las cosas verdad. ¿Cuántos dicen amén? Fue hecho carne, fue hecho carne.
Juan capítulo 3 versículo 16 dice, es un versículo célebre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Deberíamos trasladarnos inmediatamente al libro de Génesis, el principio de todo, el primer libro de la Biblia, de la Torá. Llamó profundamente mi atención una traducción bíblica, la Biblia Ferrara de 1661, en un lenguaje aladino. Génesis 18:27 dice: he ahora embulente por hablar Adonai y yo polvo y ceniza. La versión Reina Valera 1960 dice: Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Esa comunicación es extraordinaria entre el polvo que tiene el Espíritu de Dios. Me gustó ese término aladino, lengua vernáculo de algunos hebreos. Nosotros, los hispanoparlantes, que hablamos la lengua de Cervantes, cuando pensamos en espacio y en tiempo, los conceptos de nuestra tradición, necesitamos traducir, tratando de comprender los conceptos originales. Ojo, no estamos adaptando, haciendo una exploración de una civilización a otra, porque sería inconducente. Porque una civilización de 500 años o más, como son los hebreos, no puede ser receptada incluso no solamente espiritualmente, sino intelectualmente, con una civilización, podría ser la occidental, que tiene 200 o 500 años, con un atraso increíble, una civilización occidental grecolatina, y no podríamos aprender el caudal y la riqueza multidimensional de la base abrámica. Primera de Corintios, bendito el Señor, Primera de Corintios, el capítulo 1, es la fuente donde consultamos. Capítulo 1, versículo 24, dice la palabra santa del Señor, tal como suena. Mas para los llamados así, judíos como griegos, hay una mezcla. Cristo es poder de Dios. Lo único que logra mapear el cerebro de las civilizaciones es el poder de Dios representado en Cristo. Aleluya. Y cuando Cristo es el poder de Dios, entonces estamos listos. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Y entonces sigue diciendo la palabra santa de nuestro amado Señor en el versículo 18: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Potencia de Dios para nosotros, poder de Dios, porque sin el poder de Dios no somos nada. Sin la riqueza del poder de Dios en nuestro corazón, estamos destinados a desaparecer. La palabra de la cruz es poder de Dios. Por eso hay que pasar por la cruz. Por eso hay que introducirnos al lavacro. Por eso la sangre preciosa del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Aleluya. Por eso la llaga de Cristo, por su llaga nosotros somos curados. Bendito el despreciado y el desechado de entre las naciones, varón de dolores, experimentado en quebranto, molido, triturado por nuestros pecados. A su nombre toda la gloria. Qué bueno es el Señor. Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice la palabra del Señor: ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Podríamos leer el versículo 18, según mi consulta, dice la palabra: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. El versículo 29 dice: vosotros sois de Cristo, amén. Repito, vosotros sois de Cristo, amén. Repito, vosotros sois de Cristo, amén. Repito por tercera vez: vosotros sois de Cristo, amén, amén, amén. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Ahora bien, los conceptos originales de nuestra identidad como cristianos renacidos, herederos de las promesas dadas por Cristo,
Una de ellas en particular está registrada, una de las promesas que el Señor dejó a los renacidos, bendito el Señor. Juan capítulo 14, versículo 18, me gusta: no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. Qué bueno, esta palabra es conciliadora: no os dejaré huérfanos, porque el que tiene un papá no sabe qué es ser huérfano. Los que somos huérfanos tenemos el sentimiento de la pérdida de un ser querido que no nos acompañó en nuestro proceso ni en nuestro desarrollo original en la vida. Se fue el que era nuestro padre, el que debería de ser nuestro referente. Hace poco me preguntó alguien: ¿cuál es tu referente? Lo tengo claro. Entonces, cuando una persona pierde a su padre, está perdiendo esa representación paternal, varonil, y estás a la deriva. Cualquiera puede hacerte daño, no tiene doliente, nadie pelea por ti, nadie habla por ti, nadie te defiende, no tienes herencia, no tienes heredad. Cualquiera se levanta y te despedaza porque no hay un padre. Pero Cristo vio ese escenario, dijo: me voy a ir. Como la gallina esconde sus polluelos debajo de sus alas, o se escondía a los discípulos, a los que creyeron en Jesús de Nazaret, a su círculo más íntimo, a la mujer que tocó el borde de su vestidura, a Lázaro, a las Marías, y era su círculo más cercano. Y él dijo: cuando yo me vaya, van a sentir el vacío de la soledad. Cuando hablamos del vacío de la soledad paternal, vuelvo a decir, es una exclusividad, entre comillas, de los huérfanos, los que tenemos ese rótulo en la cabeza: somos huérfanos de padre, no tenemos padre. Entonces el Señor se tomó el trabajo de traer ese contexto, ese sentimiento, y decir: iglesia, no los voy a dejar huérfanos. No, aleluya. Por eso cuando venimos a adorar al Padre en espíritu y en verdad, tiene que haber gozo en el corazón, tiene que haber alegría en el corazón, porque no estamos huérfanos. Bueno, dice el adagio popular: nadie sabe lo que tiene. Amén. Y entonces dijo el Señor: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dice también 14:23: el que ama mi palabra guardará. Punto. Sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Esto es importante en esta enseñanza, porque se supone que la iglesia del Señor es peregrina. Sabéis a dónde voy, sabéis el camino, saben el camino es hacia allá, hacia allá. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos algo que se llama una morada con Él. Quiero que tenga muy claro esa palabra, morada. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Caminando el camino. Vamos a utilizar una jerga hebrea, y la traducción correcta es estación y la travesía. Es una expresión hebrea. Esto que voy a decir: todo se conduce de acuerdo a su final. Todo se conduce de acuerdo a su final. Amén. El libro de Éxodo, el final de las cosas, posee una importancia especial en todos los ámbitos. La forma en que culmina el libro del Éxodo, no sé si alguien ha tenido el detalle de observarlo de una forma profunda. La forma en que este libro finaliza, Éxodo, que quiere decir nombres, al final comienza, qué bueno esto, con una relación entre su pueblo elegido, que fuese el pueblo de Israel. En el final del libro de Éxodo hay un concepto que se encuentra escondido, profundo. A mí me sorprendió que la Biblia a estas alturas de la vida siga arrojando tesoros ocultos. La Biblia sigue entregando perlas que estaban en la profundidad oceánica. Que la palabra todavía se deje navegar, o mejor, que podamos introducirnos en el fondo del mar oceánico de la palabra e encontrarnos con corrientes que nos llenan de motivación y de inspiración para seguir avanzando en estas jornadas. Dice entonces este interesante fin, es el fin del episodio del libro de Éxodo, intenso. Ahí estaban las 10 bombas atómicas lanzadas, allí estaba el clamor de un pueblo después de 430 años, y hay un concepto al final de este libro que no podría tener un final más épico, un concepto que se encuentra escondido y que tiene una íntima relación con la clase que estamos dando hoy.
para cada uno de nosotros, sin importar la edad que se tenga ni los años de cristianismo. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma, leo Reina Valera 1960, bendito el Señor. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel. Y dice, en todas sus jornadas. Amén. En todas sus jornadas. Es una palabra que tenemos que tener muy interesante. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas las jornadas que hacían. La Biblia termina este libro contándonos sobre las travesías del pueblo de Israel y contándonos de la nube del Creador. Se encontraba sobre el tabernáculo durante el día y durante la noche se encontraba el fuego sobre el tabernáculo, siendo algo visible por todos los miembros del pueblo de Israel. Versículo 38. Pero una lectura seria, surge varias preguntas, o exactamente una pregunta. Una lectura profunda de la palabra del Señor en estas jornadas. Cuando Israel salió de Egipto y se dedicó a caminar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida de Israel, la nube solamente residía sobre el tabernáculo en el tiempo en que el tabernáculo se encontraba estacionado, pero no el momentos en que el pueblo y el tabernáculo estaba en movimiento. Obvio, durante la travesía, dado que ahí la nube o el fuego iban por delante del pueblo, guiándolos en el camino. Ahí se enreda un poco la historia. Ahí se enreda un poco el final de la historia, el final del libro de Éxodo. Y entonces, cuando consultas con seriedad, entonces, ¿cómo puede ser que la cita bíblica nos dijo aquí, acá en este lugar, que la nube se encontraba sobre el tabernáculo durante sus travesías? Si vamos a un estudio serio de la palabra, sugiere que durante la travesía la nube no estaba sobre el tabernáculo, sino solamente durante sus estacionadas. A mí me gustó la palabra estacionadas. La nube solamente estaba en el tabernáculo en sus estacionadas. ¿Alguien sabe qué es una estacionada? Ok, sigamos. Durante sus estacionadas, ahí estaba. Porque aparentemente está un poco confuso, mezclando las estacionadas con las travesías. O sea, cada que se detenía, cada que avanzaba, que era esto de la nube, que era esto que iba adelante o que estaba encima. Hay un poco, aparentemente un poco de confusión, pero la Biblia no confunde a nadie. Es un punto que aparentemente no se logra entender. La verdad, llevo mucho tiempo leyendo la Biblia y esto ha atraído poderosamente mi atención. Con una lectura desde su punto original, la respuesta tiene un elemento que forma parte fundamental de la vida de cada uno de nosotros. En realidad, lo que nosotros muchas veces lo vemos como una estacionada, nos estacionamos y paramos frente a nuestros ojos, decimos stop. Quiero que pienses que es estacionarte. Bueno, cuando vas de la ciudad al pueblo y el bus para en ventanas y no hay cómo avanzar, eso es estacionar. ¿Me entendió la iglesia? Ok, sigamos. Una estacionada, eso es una estacionada. Pero lo que en realidad es un estacionamiento o estamos estancados frente a nuestros ojos puede traer cierto malestar. Dicen los expertos que es parte de la travesía. Lo sé, quedé como ustedes. Exactamente quedé como quedaron todos ustedes. Yo dije, ¿cómo? ¿What? Parar, detenerse, también es parte de la travesía. Ok. Estacionarse, a pesar de que se ve así, detenerse, no significa detenerse o atrasarse o estancarse, sino que estacionarse es una parte absolutamente necesaria del avance de una travesía, a tal nivel que estacionarse se considera nada más y nada menos que igual avanzar. Es que para predicar esto hay que vivirlo.
Me decía un amigo que es abogado: me gustan tus mensajes porque han sido escritos en terreno. Tenía un profesor de la universidad donde estudié Derecho, había escrito 5 libros de Derecho, pero no sabía dónde quedaba la Alpujarra. Estacionarse, aleluya, es una parte absolutamente necesaria del avance de nuestra travesía. Estacionarnos. No sé, esta iglesia es una iglesia consentida por Dios. Es una iglesia donde Dios se mueve de una forma alta. Los niveles de presencia en este lugar rara vez se ven en otros lugares. Dios ha consentido a esta iglesia con su presencia. Así que es absolutamente necesario. Es parte del avance, es estacionarse. Se considera nada más y nada menos que igual a avanzar. Y la Biblia habla de las travesías que tuvo el pueblo de Israel durante el desierto, recapitulando sobre cuáles fueron los lugares donde emprendieron rumbo los egipcios. ¿Dónde estacionaron? No sé por qué me ministró tanto esa palabra estacionar. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel hasta el lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Eserot, Disaat. 11 jornadas hay desde Ored, camino del monte de Seir, hasta Cades Bernea. Números capítulo 33 nos habla más cerca, no lo deja más desnudo. Estas son la jornada de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y de Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Bendito el Señor. De acuerdo al mandato que Dios le dijo, decía, se estacionaban de acuerdo a Dios, a lo que Dios decía, y emprendían rumbo cuando Israel veía que la nube se estaba estacionando en un lugar. Ese era el lugar donde debían de estacionarse. Nunca se sabía a priori cuánto tiempo iban a tener que estar detenidos. Por ahí la iglesia ya lo entendió. Por ahí ya la iglesia. Dios te bendiga. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Números capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor: partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. El desierto de Parán fue una de las paradas. No se sabía cuántos días iba a ser la parada. A veces paraban 2 días. A veces paraban 2 semanas. A veces paraban 2 meses. A veces paraban 2 años. Estacionados 2 años en el mismo lugar. Aleluya. 2 años sin moverte del mismo lugar. Exactamente en el mismo punto donde empezaste. Pero había una diferencia. Ahí estaba la nube. Ahí estaba el tabernáculo. Ahí estaba la gloria. Y era parte esencial del avance. Esto nunca lo enseñaron. Siempre decían: avanza, conquista, no te detengas, muerto, alaba, muerto, muévete. Y yo decía: wow, pero ¿qué pasó aquí? Muévete, no se esté tan estancado. Decían con esa jerga hiriente. Y verdad, uno decía: sí, estoy estancado. Llevo 2 semanas en el mismo punto, llevo 2 meses en el mismo punto, llevo 2 años en la misma situación. Cuando digo estacionamiento, hablo estados de vida. Llevo 15 años en el mismo lugar. La diferencia era que la nube estaba ahí y el fuego estaba dentro del tabernáculo. Entonces no estabas en contra de la voluntad del Señor, ni estabas estancado, ni estabas retrocediendo. Estabas siendo parte del avance. Detenerte porque Dios así lo pidió. Detenerse porque solo Dios lo decidió así. A su nombre sea la gloria. Nunca sabían cuánto tiempo el Creador iba a querer que ellos estuvieran ahí. Cuánto iba a durar la estacionada. Cuánto tiempo vamos a detenernos. Cada vez que el tabernáculo se estacionó en un lugar y consiguió lógicamente todo Israel, frente a nuestros ojos se ve como una estacionada, como un pare y siga. Los hermanos que viajan por el eje cafetero
deben de estar felices. Ya quitaron los para y siga. Los que no estaban acostumbrados al para y siga, ir a el eje cafetero era una tortura. O se lo dejaban horas enteras en mitad de la nada. Y lo miraba quien detenía todo, y era un señor con un dulce abrigo en la cabeza, una gorra de uno de los equipos locales, unos tenis, un celular y unos audífonos y un pasamontañas, simplemente con un letrerito que decía ¡pare! Paraban todo tipo de carros, era extensa la fila. Y uno decía, por eso no me gusta viajar por aquí. Cuando Dios nos dice, pare, deténgate, aleluya, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos ante la presencia del Señor cuando el Señor nos detiene, nos dice, para, no sigas, detente un momento? Señor, pero llevan 2 años, no importa. Señor, van 20 años. ¿Cuántos años sirvió Jacob a su tío perverso? 17, algo así. Y el Señor le dijo, detente, no sigas, para. Señor, es bajo nuestra percepción decimos, estamos retrocediendo, pero es parte del proceso que el Señor tiene con nuestra travesía. Aleluya. Frente a nuestros ojos se ve como una estacionada, como un para y siga, pero frente a la palabra, aquella estacionada era como la misma travesía. Aleluya. Bendito el Señor. Qué bueno el Señor, qué bueno el Señor. Aquella detención momentánea era parte de la misma travesía, porque estaban bajo la sombra del Omnipotente, porque era Dios el que le había dicho deténgase. Yo no sé cuántos de nosotros estamos atravesando por ese momento que el Señor dice detente, y uno dice, Señor, pero tanto tiempo con los mismos y con las mismas. Sí, deténgase, no se mueva. Es parte de la travesía. Mientras el fuego esté en el tabernáculo y la nube de Dios esté escoltando a la iglesia, escoltando el cuerpo, mientras la cabeza sea Cristo, nos paramos el tiempo que sea. Y entonces, para poder salir de Egipto y llegar a la tierra de Israel, tuvieron que pasar distintas travesías con sus caminatas y con sus estacionadas. A mí me gustó esa palabra. Cada uno de nosotros en nuestra vida personal tendremos que pasar nuestras propias travesías, nuestras propias estacionadas en la vida, las cuales nos acercan a nuestro objetivo final. Aleluya. Qué bueno el Señor. Esas paradas nos acercan hacia nuestro objetivo final. La palabra dein es una palabra, un vocablo hebreo, quiere decir problemas. La Biblia nos dice, estas son las travesías de los hijos de Israel. Números capítulo 33 versículo 2, por mandato de Dios, por mandato de Dios. Amén. Números capítulo 33 versículo 2. Los propios problemas en que estaba metido el pueblo de Israel. Nosotros, todos vieron cuántos problemas tuvo el pueblo de Israel al salir. Tantas situaciones difíciles, estaban detenidos, pero el Señor les dijo, avancen. Y cuando avanzaron, pues también vinieron los problemas, pero ellos estaban bajo la voluntad del Señor. Problemas. La palabra nos dice, estas son las travesías de los hijos de Israel. Los propios problemas en que a veces nosotros como individuos debemos pasar por travesías para poder salir de nuestros problemas y finalmente llegar al objetivo final, que es la obediencia en la palabra del Señor. Muchas veces hacemos de todo menos detenernos. Muchas veces hacemos humo, ruido, centellas, corremos 10 kilómetros, corremos los 21 kilómetros y el Señor no quiere que corras eso. El Señor quiere que te detengas. Aleluya, pero es difícil, ¿no? Nuestra mentalidad occidental, siempre rápido. Dicen que para que pienses que estás trabajando en tu trabajo, camina rápido. Amén. La obediencia. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánto nos cuesta someternos a la palabra? Es tan difícil a veces. La religión es fácil. Ser religiosos es muy fácil. Las iglesias están llenas de religiosos. Yo fui religioso también, muy religioso.
muy religioso. Estuvo en los picos más altos, como el Picón, muy alto unas veces, muy abajo otras veces, quebrado unas veces, muy cotizado otras veces. Religión, religión. La religión no te salva. La religión deja fracturas, te deja coco por dentro, no te llena. Con los años empiezan a pesarte. Empiezas a ver otras realidades que no veías cuando eras joven y estaba lleno de testosterona, cuando veías la vida bajo otros prismas. Pero los años, si estás en un centro de religiosidad, te ensimisman, te vuelven un autista, espiritualmente hablando, sin vida, sin fuego, sin fervor, sin gozo, sin gozo, sin gozo, sin gozo, sin gozo, sin gozo, sin alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero sigamos la obediencia. Muchas veces sentimos que nuestro avance en la vida no sucede a la velocidad que nosotros queremos que suceda, o de acuerdo a nuestro plan de vida. Nuestro plan de vida familiar, nuestro plan de vida personal, nuestro plan de vida matrimonial, nuestro plan de vida en la sociedad, nuestro plan de vida en la congregación, nuestro plan de vida en nuestro ministerio. Decimos, no, este no era el plan que teníamos. Más o menos el presupuesto era que a los 3 años y medio iba a pasar esto. Más o menos el presupuesto es que a los 7 años lo normal es que pase esto. Más o menos lo normal es que a los 10 años la iglesia dé este giro. ¡No! Esa no es la visión de Dios. La visión de Dios es completamente diferente. La visión de Dios es completamente objetiva en nuestra vida. Dios sabe por qué nos pide que nos detengamos. Dios sabe por qué nos lleva a esos lugares del desierto. Dios sabe por qué nos mete por esas veredas donde no hay agua. Dios sabe por qué nos quejamos delante de Él. Y Él le dice a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés golpea la roca. Dios tiene el control. Pero nosotros queremos avanzar y avanzar y avasallar. A su nombre la gloria. Es por el ritmo occidental. Siempre ese algoritmo nuestro costo-beneficio, hasta que de repente sucedió algo que nos estancó, incluso que nos atrasó en el objetivo para el cual íbamos avanzando. Lógicamente esto produce un sentimiento de angustia y de impotencia en nosotros. Sin embargo, debemos de entender que esto es solamente la forma en que Dios se ve frente a nuestros ojos. Siempre, cuando nos sintamos con esa impotencia, con esa angustia, porque paramos, nosotros mismos sentimos que estamos atrasados, debemos siempre recordar que hay un paralelo nuestro, que siempre existe un plan divino que el Creador tiene para nosotros. Y este plan divino muchas veces significa, amada iglesia, tener que saber estacionarnos y entender que el Creador nos muestra en su palabra que lo que nosotros vemos o vivimos frente a nuestros ojos como un estancamiento, por muy largo que sea, es parte fundamental de la travesía. La Biblia llama al estacionamiento bajo el nombre de travesía, y el concepto es clave para la iglesia de estos tiempos. Estacionamiento, travesía. Lo dice la Biblia, lenguaje vernáculo. Y entonces usted siente que se estancó. Ve lo mismo todos los días con lo mismo. Estoy estancada. Y viene, cuidado hermano, vamos a entrar a aguas profundas en este sermón. Vamos a entrar a aguas profundas en este sermón. Y lo hablo desde terreno. No sé cuántas personas están siendo bendecidas por esta palabra, pero es una palabra que el Señor, ayer yo decía, pero el Señor, ¿por qué me pone a predicar a mí este mensaje si yo estoy en las mismas? Si yo estoy en lo mismo, sintiendo lo mismo, el Señor me pone a que predique esto. ¿Por qué? Me confrontaba la palabra. Amén, a su nombre sea la gloria. Pero sigamos. Aleluya. Saber estacionarnos y entender que el Creador nos muestra en su palabra que lo que nosotros vemos o vivimos frente a nuestros ojos como un estancamiento, por muy largo que sea, es parte fundamental de la travesía. La Biblia llama al estacionamiento bajo el nombre de travesía, y el concepto es clave para la iglesia de estos tiempos. Depresión, tristeza, impotencia, incluso tiempos de dolor, porque aparentemente estamos estancados en nuestros objetivos. Debemos entender que el plan divino incluye estaciónate.
y es necesario para poder llegar a el avance real. Empezamos por un término profundo de la palabra del Señor: que lo intuitivo y lo conductual no nos lleve al desespero y a lo errático en nuestras decisiones. Hay situaciones que generan ansiedad, hay situaciones que generan estrés por un estancamiento lejos de nuestro objetivo final. Puntos en la vida donde ya no aguantamos y empezamos a apagar el switch laboral, el switch emocional, el switch matrimonial, el switch familiar, como apagando las luces de nuestra casa, la de la cocina, la del living, la de los baños, la de los pasillos, la del mirador. Se apaga incluso el switch de la conciencia. Lo apagas porque todo está nublado para nosotros. Y la mente ya no puede con tanto estrés. Ahí vienen las consecuencias, vienen las enfermedades mentales reales, graves, severas. Pero dice mi consulta que cuando se llega a este estado, a esa dimensión, ya no hay dónde regresar. Hay sustancias y algunas personas consumen que una vez llegan al cerebro son imposibles de dejar. Para aquellos que fuman, ¿saben cuál es el verdadero placer del cigarrillo? Dejarlo. Y las personas entran a estados psíquicos, mentales, donde ya no tienen reversa. Y entonces empiezas con una cerveza, luego con 5 cervezas, luego con 10 cervezas, luego con la caja entera, luego ya no te emborracha media de ron, ni media de vodka, ni media de tequila, ni media de whisky, y empiezas a alucinar. Y tu cerebro ya no volverá a la realidad. La hechicería es así. Hay personas que a través de obvio, me van a cobrar esto en la semana. Hay personas que a través de los trabajos de hechizo que han ejercido sobre ellas, porque te descuidas, porque no oras, porque no tienes responsabilidad en la vida, porque no crees en Dios, viene cualquiera y te hechiza. Le paga a un agorero o a un hechicero para que te haga un trabajo mental. Y la persona pierde la luz. Están locas. Y uno las ve y son, mire, esa muchacha está como loca, como rayado el cerebro. Ellas creen que están en su realidad, pero están viendo elefantes rosados. Porque pasaron el umbral de la cordura y están locos y locas. Algunas consumen drogas sintéticas, algunas consumen cualquier tipo de alucinógenos, marihuana, qué sé yo. Y el cerebro ya no tiene reversa. Antes no había el profesionalismo. Hoy en día las personas, cuando se meten a esas crisis, que el cerebro ya fue atrapado, la sensación del cerebro inmediatista, porque te embriagaste, luego vas a querer consumir más y luego más y luego estás buscando la reacción primera, la que tuviste cuando te tomaste 5 cervezas. Esa maldita droga que se llama el bazuco en la ciudad de Medellín está haciendo estragos por las calles de la ciudad. Usted ve los puentes de la ciudad debajo llenos de personas que están alucinando, personas que están consumiendo. En Chile le dicen pasta base, la cocaína, y es una cosa que los ha dejado en el mundo de los elefantes rosados. Arrepiéntete, busca a Dios, conságrate, que la sangre del Cordero te cubra desde la coronilla hasta la planta de los pies, para que seas cubierto de la droga, del alcohol, del tabaquismo, de la marihuana, de la hechicería, de la idolatría, de la desobediencia y de todo aspecto de pecado que existe en el mundo. Vuelve a la realidad. ¿Saben qué le pasó al hijo pródigo? Estaba loco, comiendo con marranos, con chanchos. Y dice que tuvo un ápice de cordura en su cabeza. Dijo, pero volviendo en sí, dijo, volveré a casa de mi padre y le diré, padre, padre, padre. Todos saben el resto de la historia. Cuidado con la demencia
cerebral. Entras a dimensiones donde no se puede llegar, no se puede llegar. Y hay sustancias que una vez se consumen, el cerebro prácticamente ya no puede funcionar igual, porque no entendimos a nuestros ojos que el estacionamiento es parte también de la travesía, que también el Señor nos pide a veces que nos detengamos. Es un mensaje extraño, lo sé, muy extraño. Estuve dando vueltas y vueltas en mi mapeo cerebral referente a porque pasa en la vida, pasa. Hay hogares que se sienten estancados y recién llevan 20 años casados, y el muchacho tiene 20 y ella 30 y algo, y ya están aburridos, cansados, no aguantan la vida. Hay hijos que se sienten ya cansados, aburridos. Hay personas que no le encuentran sentido a la vida porque hicieron todas las cosas buenas y todo les salió mal. Hay un nivel de espiritualidad, amada iglesia. Es que cuando haces todas las cosas bien y te va mal. Se supone que somos evangélicos occidentales, que si hacemos el bien nos tiene que ir bien. No, mis amados amigos, así no es. Job dijo: Jehová dio, Jehová recuperó. Job dijo: ¿he de recibir de Jehová solamente el bien y no el mal? Aunque me matare, yo en él esperaré. Pero también Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes qué es vivir en Cristo? La aflicción de Cristo. El mismo Jesús hizo varias paradas en la vida. Jesús, una de ellas cuando era muy pequeño en el templo, creo que 3 días. Los romanos saben esas historias muy bien. 3 días. Voy a contar una historia rabínica, a ver si alguien me entiende este discurso tanto extraño, tal como la escuché. Había un rabino en cierta ciudad, Checoslovaquia, país, muy riguroso de los preceptos que tenía que realizar durante toda su vida. Era un hombre bueno, justo. Siempre todos los sábados celebraba el Shabbat, siempre, rigurosamente. Viernes 6 de la tarde, sábado 6 de la tarde. Encendía su vela y estaba ahí en el Shabbat, con todos los requisitos que tiene el Shabbat. No voy a decir nada porque no somos orientales, somos occidentales, así que no es mi consulta. Algún día tuvo que viajar de su ciudad natal a otra ciudad. Estuvo un tiempo ahí, vio que tenía que devolverse a su casa. Una de las características del Shabbat era que todos estaban en familia. Se sentaban en la mesa, partían el pan, hacían la oración, comían juntos, disfrutaban todo el día. Pero este hombre se fue el lunes, martes, miércoles, jueves, y tomó el único tren que lo iba a llevar a su ciudad, más o menos a las 2 de la tarde. Iba a alcanzar estar en casa a las 6 de la tarde. Pero había un solo tren, uno solo por día. Se encontró con un amigo, vio que también era rabino y que también iba de camino a casa para reunirse con su familia y celebrar el Shabbat. Empezaron a hablar acerca de la Torá, acerca de los detalles ocultos, acerca de la expansión gloriosa del libro de Éxodo, de detalles ocultos que hay en la palabra, de tesoros viejos y tesoros nuevos. De repente, cuando se dieron cuenta, se habían pasado de ciudad. Iban para Medellín y pararon en Manizales. Pero se dieron cuenta que ya no había trenes de regreso y que no iban a poder alcanzar a realizar cada uno en sus hogares el Shabbat. Gravísimo para ellos. Empezaron desesperados a caminar la ciudad antes de que llegara el día de reposo, para ellos un momento importante, y de repente vieron en una puerta una mizuzá. Ellos tocaron desesperados y les abrió un judío. Cuando lo vio y le preguntó: ¿usted es un rabino? Y él le dijo: sí, soy un rabino. Su rostro se llenó de lágrimas y de alegría. Y le preguntó al otro: ¿y usted también es rabino? Y dijo: sí, yo soy rabino. Entren, por favor, pasen. Estaba orando, llorando a Dios durante toda la semana para que mi hijo, que va a cumplir 8 días de nacido y tenía que realizar la circuncisión por una ley de obligatoriedad, no tenía dónde llevarlo, ni sabía qué rabino llevarlo, y Dios los ha traído hasta la puerta de mi casa. Entraron, realizaron el rito y todo fue gozo y alegría. Ellos inicialmente no entendían por qué se habían pasado de ciudad.
No entendían por qué habían tenido ese despiste en la vida. A veces nos detenemos y decimos, pero Señor, si era aquí donde me querías. Y el Señor dice, por supuesto que era ahí. Señor, pero ya van 2 días, tranquilo. Ya van 2 meses, Señor, tranquilo. Analicé mi mapeo mental y dije, tiene que haber otro estacionamiento donde Jesús haya hecho algo maravilloso. La tarea sería para los estudiantes serios de la palabra del Señor, donde Jesús estacionó. Uno de ellos fue 40 días y 40 noches en el desierto, sin comer pan y agua. Pero hubo otro estacionamiento extraordinario, único, increíble. ¿Alguien sabe? Ok, le voy a ayudar. Se estacionó en el libro de Juan, el capítulo 4. Jesús, cansado del camino, se sentó. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y eran como las 6. Y se sentó ahí. Y los discípulos se fueron y lo dejaron solo. Y él dijo, estoy cansado, me voy a quedar acá. Tenía 30 y tantos de años el Señor. A esa edad uno no se cansa. Era joven y vigoroso. Pero le dijo a sus discípulos, me siento cansado. Vayan al pueblo más cercano, traigan comida. Yo estoy agotado, no me muevo de aquí. Me imagino que Judas dijo, se está poniendo flojo. Me imagino que Tomás dijo, quién sabe qué se va a quedar haciendo. Porque más adelante, cuando vieron lo que él estaba haciendo, dijeron, qué extraño que estuviera en eso Jesús. Pero cuando te introduces en el capítulo, te das cuenta de una de las historias más extraordinarias referente a la mujer que se ha podido escribir desde mi percepción en la Biblia. Y se encuentra con una mujer samaritana. El asunto es que esa mujer no tenía marido, porque 5 había tenido. Y el que tenía no era su marido, sino que vivía en fornicación. Y en una versión Jesús le dice, estás viviendo en fornicación, no te has casado, ese no es tu marido. Eso lo dice la Biblia. No puedo ponerle más tonos a eso. Y Jesús se sienta y empieza a hablar con esta mujer. Y los discípulos dijeron, qué extraño que Jesús estuviera hablando con una mujer. Y le dijo toda la verdad. Hay verdades para nosotros los occidentales. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Se abrió una puerta sideral para los adoradores. Desde ahí empezó la búsqueda del Padre. Estoy alegorizando, por supuesto. ¿Saben cuánto se quedó Jesús en Samaria? 2 días. Lo dice más adelante. Se quedó 2 días estacionado ahí. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Pero desde ahí empieza la búsqueda de tales adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Por una pausa que hizo Jesús de Nazaret, por un momento que se detuvo mi maestro. Cuando el Señor nos diga que nos detengamos, detengámonos. Pero primero tenemos que mirar si está la nube, el fuego en el tabernáculo. Si no hay palabra, si no hay presencia, si no hay consulta, si no hay educación espiritual, si no hay inspiración al cantar, no importan los números, no importa el cash, importa la sabiduría de lo alto. La fe viene por el oír, la fe no viene por la religión, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que algunos tienen los oídos engordados, porque no escuchan la palabra, y si la escuchan no la entienden. ¿Alguien ha hablado con un americano alguna vez? No los de la lengua de Cervantes, los italoparlantes. No, un americano con un británico. ¿Alguien ha tenido esa oportunidad? Levante la mano, quiero ver la audición.
¿Nadie? El hermano que trabaja en eso nunca, el hermano tampoco. Levanten la mano los que han hablado con un americano. Nadie en este lugar. Wow, solo yo trabajo en la hotelería, los demás hermanos no sé en qué trabajan. Ok, sí, entiendo que no quieren levantar la mano porque tú quedas como un imbécil. Cuando le viene a hacerte una pregunta en inglés, bla, 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 tú no entiendes nada. Solo escuchas sonidos guturales extraños. Usted no entiende un taco. Quiere salir despavorido. La sensación es bochornosa, que es incómoda. Uno ahí se detiene. ¿What? Los más inteligentes sacan el celular y, bla, 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 y traducen. Cabrón. Lo más extraño de los italoparlantes de la lengua de Cervantes es que cuando escuchan a un americano le responden en español pero con el acento americano. Es una mofa, no sabe lo estúpido que se ven. Y algunas personas no entienden la palabra. Y algunas personas no entienden lo que se dice en la palabra. Y algunas personas solo vienen porque tienen comezón de oír. Son oidores olvidadizos de la palabra. O sea, les pregunta a la persona, ¿cuál era el título del mensaje hace 8 días? Perdido. Le preguntas a la persona 5 versículos bíblicos, te dicen el 91 y el 23. Le preguntas a alguien que si tiene una fonética de la palabra del Señor y no entienden nada de la palabra, pero quieren llevar vidas exitosas, vidas sanas, vencedoras, empoderadas, pero no saben de la palabra. Lo único que produce vida en el cerebro es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabe qué pasa cuando la gente se queda sin discurso? Tiene que empezar a inventar discursos humanos, artilugios, aquí, allá, atacar al uno, atacar al otro, ofender al uno, ofender al otro, a poner parámetros competitivos. Que el Señor guarde esta pequeña manada de que entremos por esos laberintos profundos, por esas cloacas y esa miseria intelectual referente a la palabra del Señor, que nos retumbe en el oído la palabra santa, la que edifica, la que santifica y la que nos lleva a la obediencia, a la verdad. Señor, gracias por esta palabra, es intensa. Te damos gloria porque hemos sentido cómo nos hablas, cómo nos ministras. Guarda esta iglesia, guarda este rebaño, guarda esta heredad, guarda esta congregación. Permítenos, Señor, que cuando lleguemos al estacionamiento podamos, amado Jesús de gloria, permanecer mirando la presencia de la nube en el tabernáculo. Hemos escuchado durante muchos años, Señor, que nos falte todo menos tu gloria, pero era solamente poesía, relleno. Desde nuestro terreno, en acción, te suplicamos que tu presencia jamás nos abandone. ¿Cómo te encontraremos y cómo te entenderemos? Escrutando tu palabra, escudriñando tu palabra. Señor, que sea la antorcha que avive nuestro corazón frente a las vicisitudes de la vida. Señor, si hay alguien que su cerebro ha entrado por lagunas irreversibles, yo te ruego que la santidad de Dios rompa las cadenas. Tu palabra es clara, dice: he venido a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Señor, por favor, lava nuestros ojos con colirio para que veamos. Ay, Señor, y que podamos ser banderas de luz, personas educadas de acuerdo a la palabra. Señor, que el resultado sea comunicar la fe a través de la eficacia del conocimiento que hay dentro de nosotros a través de Cristo Jesús. Señor, que se acaben las lenguas, que se acabe lo que sea, pero que tu palabra siempre permanezca firme y anclada en el centro mismo de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.